Mi invitada de este episodio es Mónica Contreras. Ella nos va a compartir sus instrucciones para desempeñarnos con propósito y transformar realidades. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Mónica es la actual CEO de Transportadora de Gas Internacional TGI. Trabajó en empresas de consumo masivo, en especial en PepsiCo, donde se convirtió en la primera mujer en llegar a ser vicepresidente de ventas en Latinoamérica. Fue gerente general de Colombia y en el 2013 se convirtió en CEO de PepsiCo para el territorio andino hasta el 2020. Por los últimos 3 años ha sido reconocida por Merco entre las 10 líderes con mejor reputación corporativa en Colombia. Es chair del programa de mujeres en juntas directivas en Colombia, fundadora de Women in Connection Week, miembro de varias juntas directivas. Su propósito es transformar vidas buscando la prosperidad colectiva, promoviendo la diversidad, inclusión y responsabilidad social empresarial. Mónica estudió en la Universidad del Externado Economía e hizo un MBA ejecutivo de la Universidad de los Andes y el CEO Management Program de Kellogg University. A Mónica le apasiona estar con su familia, la buena comida y viajar y conocer nuevas culturas. Es la hija menor de una familia colombo-libanesa, mamá de Laura y Juan Pablo y está casada con Roberto. ¿Quieres saber cuál es la receta de Mónica para ser una exitosa líder? ¿Por qué ha sido tan relevante para ella su capacidad para atreverse a lo largo de su vida? ¿Por qué es tan importante para ella desempeñarse con propósito? ¿Y cómo logra generar prosperidad colectiva y transformar realidades? No te pierdas este episodio. Mónica, bienvenida a Instrucciones para Florecer. María José, un gusto estar contigo hoy. Mil gracias por esta amorosa invitación. Yo tengo que confesar que yo te había visto desde hace muchos años y te admiraba muchísimo y después, bueno, nos encontramos en Women in Connection y siempre te veía una mujer como allá arriba, intocable, y eres una persona absolutamente cercana, amorosa. Hoy en día compartimos además la junta de Porferias y realmente una de las cosas que me ha impresionado de ti es esa cercanía y lo amorosa que eres con todo el mundo, así que estoy feliz de que estés acá conmigo. Ay, tan divina, la verdad, un privilegio estar aquí. Espero ser lo suficientemente interesante y productiva para poder cumplir tus objetivos de estos capítulos y de estos podcasts de Instrucciones para Florecer, donde hemos tenido el privilegio de oír a tantas mujeres alrededor de estas conversaciones, donde además tú logras sacar lo mejor de cada una de nosotros. Bueno, Mónica, entonces cuéntame de tu infancia y qué te marcó. Bueno, María José, yo antes que nada te quiero decir que yo no soy bogotana, yo soy de pueblo, como digo yo. De Ocaña, de Norte de Santander, así es. Ocañera, mucho orgullo. Allá pasé mis primeros años de infancia. Soy la menor de una familia de 3 hermanos. Mis 2 hermanos son bastante mayores que yo, casi 9 años, un poquito más de 9. Gemelos, hombre y mujer, y mis padres. Realmente también te quiero contar que, si bien es cierto, son ocañeros, pero mi madre con una vena sirio-libanesa muy importante que también ha marcado mucho en mi familia para poderte responder. ¿Y por qué? Porque como buena sirio-libanesa, la familia siempre ha estado para nosotros como ese factor importante en el centro de nuestras vidas, es parte de nuestra inspiración. Entonces, en esa infancia me desarrollo en un ambiente muy familiar, y cuando estás en un pueblo casi que es una familia extendida. Los amigos de la infancia, el poder pasear por las calles,
el poder ir a una finca, compartir con tantas personas, tener tantos contactos con la naturaleza, pero también yo te diría con personas distintas a uno, con la gente del campo, yo creo que me marcó muchísimo en empezar a observar realidades y empezar a entender el privilegio que uno tenía. Yo llego a temprana edad a Bogotá, casi a los 9 años, y ya empiezo todo mi colegio aquí en Bogotá, y yo te diría que como venía de pueblo, Mariajo, pues algo que me pasaba es que en los pueblos pues no había ni kinder, ni pre-kinder, ni transición. Entonces yo llego a ser la pequeña del curso de acá del Colegio San Patricio, a donde llego era la pequeña en edad, ¿de acuerdo? Y yo te diría que el ser la pequeña en edad en tantas cosas de mi vida también significaba para mí un esfuerzo adicional. Y era un esfuerzo y un privilegio, era poder estar con personas siempre rodeada de gente mayor que yo, de quien aprendía muchísimo, pero también como un esfuerzo adicional de que no me vieran como la pequeña, sino de poder ser mucho más grande, tanto en ideas como en lo que significaba las actividades en las que yo estaba, y demostrar que yo lo podía hacer tan igual que incluso los mayores que me rodeaban, ¿de acuerdo? Esas son de las cosas que me marcaron. Llego aquí a Bogotá, estudio en el Colegio San Patricio. La verdad, me encuentro con un colegio muy de puertas abiertas, con una filosofía muy grande enmarcada en todo lo que era los temas sociales. La directora del colegio, Emma Gaviria de Uribe, pero también en ese momento trabajábamos muy fuerte con los hogares de solidaridad de aquí de La Gaitana, con las segundas jornadas. Yo llegué a ser directora de la segunda jornada en el San Patricio. El San Patricio para mí representó la posibilidad de desarrollarme en una cultura donde tú podías dar tus puntos de vista por distintos que fueran y podías hacerte partícipe de decisiones importantes. Yo lideraba en el colegio el comité de entrevistas, en donde entrevistábamos a las niñas que iban a llegar al colegio y dábamos un concepto que se comparaba con el concepto de la entrevista de los padres que hacían con la directora del colegio y con algunos miembros de junta para poder llegar a la comunidad. Entonces te diría que realmente para mí esa infancia, esa llegada a este colegio tan liberal, tan de puertas abiertas, marcaron mucho mi pensamiento, mi vida y también todo lo que ha significado el poder tener ideas a muy temprana edad y compromisos con este país desde muy pequeña. Mónica, tú desde muy joven nos estás contando que empiezas a ser líder, o sea, tú empiezas a entrevistar a las niñas que van a entrar. ¿De dónde te surge? O sea, ¿eso es algo como innato en ti o qué hay en ti y qué tipo de liderazgo empiezas a formar desde tan joven? Fíjate que hay cosas en la vida, Mariajo, que uno hace como que no se da cuenta. Yo te tengo que decir que, por ejemplo, el haber estado en los grupos de entrevistas, el haber sido directora de una jornada adicional del colegio, como que lo hacía por pasión, por convencimiento, porque me gustaba. O sea, yo miraba como el alrededor siempre y tal vez muy marcado por lo que fue la crianza desde lo que veía de mi padre. Mi padre fue arquitecto, mi madre ama de casa, desde la función de ama de casa, como digo yo, preocupada por la familia. Tú te puedes imaginar que cuando uno nace en una cultura sirio-libanesa, la comida está en el centro de nosotros todo el tiempo, entonces disfrutábamos mucho esas conversaciones, además alrededor de la mesa siempre, pero esa vena como social y de poderme expresar y participar en cosas que yo sentía que eran relevantes para mí fue muy innato, pero con un calificativo con el cual siempre crecí y me desarrollé muy marcado por mi padre, y es: conéctate con las cosas que siempre inspiran pasión para ti, porque cuando uno le coloca pasión a todo lo que hace, realmente puedes hacerlo muy bien. Y siempre me lo decía en todas las etapas en las que he estado. Y en esa etapa de la infancia siempre me acuerdo que me lo marcó mucho, entonces yo como que veía en esas unas actividades extracurriculares que me encantaban y me conectaban. Y desde ahí creo que también me encuentro con personas que me dan el reconocimiento por esa pasión y ese compromiso y que me permiten llegar como a esos liderazgos que tú mencionas. Pero no fue algo que yo digo, no, yo quiero ser la líder del grupo de entrevistas y demás. No, sino como ese desempeñarme con mucha pasión,
con mucha responsabilidad en las cosas que he asumido a lo largo de mi vida y encontrarme con personas que fruto de esas dos cosas me han dado el reconocimiento para yo poder llegar a lo largo de mi carrera, a lo largo de mi vida desde pequeña y demás, pues a poder liderar temas importantes. Cuéntanos un poco entonces, porque tú, estudias, te gradúas y llegas muy joven a PepsiCo y haces una carrera absolutamente espectacular hasta llegar a ser gerente general del territorio andino. Cuéntanos un poquito de ese recorrido y cómo llegas, y me imagino que ahí en ese proceso, el factor pasión empieza a ser también muy importante. Efectivamente, María Joaquín, yo soy economista, tengo un máster en administración, una especialización de mercadeo. Me voy a la escuela Northwestern a prepararme como CEO. En los últimos años me voy a la escuela de Harvard para prepararme en lo que es liderazgo transformacional. Y yo te quiero decir que yo empiezo a trabajar a muy temprana edad, Mariajo. Yo empecé a trabajar teniendo 18 años, con el permiso de mis padres. Yo me gradué de 16 del colegio. Yo empecé a laborar a los 18, casi que con permiso de mis papás, en el sector financiero, en una organización en la que yo digo, qué chévere que en ese momento existían esas posibilidades, que es la vivienda, y yo ahí fui cajera, fui informadora en los famosos horarios adicionales que esa institución tenía y que era como espacios de universitarios, y ahí me empieza a ir muy bien. Entonces yo empiezo primero por el mundo financiero, María José, siendo gerente de oficinas, de la vivienda, después me voy al Banco Occidental y tomo la decisión de decir, bueno, soy muy joven, yo también me quiero preparar un poco más académicamente. Yo he sido muy juiciosa en la parte académica y ahora te voy a contar incluso en mi experiencia actual en la que estoy, lo académico, lo importante que ha sido para mí. Yo creo que estudiar a lo largo de todas las etapas es una ventaja competitiva para todos. Y ahí llego y tomo la decisión de hacer el MBA, me retiro por completo de trabajar. Eso fue un trabajo de tiempo completo y dedicación exclusiva, una etapa de tiempo completo y dedicación exclusiva. Y cuando salgo del MBA, me voy primero a una compañía de lácteos. Ahí estoy aproximadamente como 7 años, 8 años, y de ahí paso a Margarita, la compañía de snacks de Colombia. Y llevando, Mariajo, 6 meses de estar en Margarita, me entero que ha sido vendida a PepsiCo, a Frito-Lay en ese momento. Y para mí, yo te diría que fue realmente como que un golpe, que uno diga, oiga, ¿cómo así que me trajeron para venderme? Yo me acuerdo que fui a hablar con los dueños de la marca y del negocio y decirles, oiga, ¿cómo me traen de otra compañía y permiten pues que de una u otra forma ustedes sabían que esta venta venía atrás? Claro, tenían que saber, porque una de esas ventas me imagino que se demora muchos meses. Entonces yo como que digo, oiga, ¿cómo así que me pusieron aquí y me vendieron? Y fue una etapa muy interesante porque dijeron, no, es que a ti te va a ir bien aquí o allá, donde sea. Y ahí entro yo a PepsiCo, la oportunidad de ver una multinacional alrededor mía, una cultura cargada de posibilidades, ¿de acuerdo? Y yo me acuerdo que yo tuve la primera conversación con alguien que llegó a hacer ese takeover, que después era el presidente de Latinoamérica. Yo creía que iba a ser la cabeza de Colombia, y yo lo abordo porque yo veía en ese momento cómo salía mucha gente de la compañía, y yo con esa preocupación innata y con esa capacidad de atreverme en muchas cosas que a veces a las mujeres a veces no nos atrevemos a tanto. Y ahí va otro tip de mi vida profesional y personal, que yo siempre digo, nos tenemos que atrever a cosas y demostrarnos que somos capaces. Me atrevo a hablar con esta persona y le digo 2 temas. Uno, me parece complejo la forma como han retirado a tanta gente valiosa de esta compañía. Y 2, antes de que me pase eso a mí, yo quiero saber qué están pensando conmigo. Y ahí empieza una conversación que fue muy relevante en mi profesión en PepsiCo, en mis 21 años de carrera, porque resulta que yo hablo es con el presidente de Latinoamérica y después llega el presidente de la operación de Colombia. Pero ya quedaste fichada por el presidente de Latinoamérica. Claro, con ese acto de valentía. Con ese acto de valentía. Y déjame decirte que lo tuve 21 años. O sea, ahí va Mónica, la que se atrevió a hablarle en aquel momento a José Luis Prado, que era como un dios en la región de Latinoamérica, ¿de acuerdo? Y a Rogelio Rebolledo. Entonces, yo quedo como fichada y ellos muy amorosos me dicen, mira, queremos que tú entiendas el modelo de PepsiCo a nivel global. ¿Qué mejor que México para que lo entiendas? Y en ese qué mejor de México queremos que tú tengas la posibilidad de estar participando en el negocio de México, de conocerlo de cerca,
Y yo les digo, ok, a mí también me interesa conocerlo para saber si esta es la compañía en que yo me quiero quedar. Un poquito atrevida, ¿no? O sea, un poquito atrevida. Si no solamente ustedes me están evaluando a mí, sino que yo también los estoy evaluando a ustedes. Después, cuando llego a México, yo decía, pero yo ¿cómo contesté esto? ¿Sí me entiendes? Como que yo decía, esto es un monstruo. Yo en esa conversación, lo que nunca me dijeron es que era una inmersión tan larga. Yo estuve casi que en inmersión, María José, mis 3 primeros años, estuve yendo y viniendo a México, y ahí te quiero hablar de personas fundamentales en mi desarrollo de carrera. Yo ya estaba casada con Roberto. Roberto ha sido mi esposo, con quien he compartido tantos años, y ha sido una persona maravillosa. Y el rol de mi madre, con hijos pequeños, apoyándome para que yo pudiera avanzar en ese sueño. Y yo iba y venía, Mariajo, me iba los lunes a México y volvía los viernes. Uy, súper fuerte, yo no sabía, yo pensaba que se había ido con Roberto para allá, o sea, muy amoroso, y tu mamá y Roberto decir, listo, te apoyamos 3 años para que hagas. Muy amorosa la familia, fíjate, y muy amorosa una corporación que a mi modo de ver generaba flexibilidades sin necesidad de estarlo promoviendo, ¿sí me entiendes? Sin necesidad de decirlo, en aras de atraer y retener talento. Oye, Mónica, en México hay una anécdota tuya que me fascina y que quisiera que nos compartas, y es que tú te empiezas a montar con los camiones a recorrer las calles para aprender. Cuéntanos cómo se te ocurre esa idea y qué aprendes de ahí. Bueno, pues efectivamente, María José, yo empiezo a conocer el modelo de negocio de lo que significaba como ese estándar de clase mundial, que era la operación de México. En esa primera etapa llego a México, y parte de lo que quiero entender es empezarme a conectar con las realidades de la gente que significaba casi el 80% de la población, la gente de operaciones y ventas. Y para mí salir en un camión, estar con el vendedor, conocer a la persona de la planta, Mariajo, era sustantivo. Entonces, efectivamente, era un mundo y un momento. Hace 25 años, pues era una organización donde la participación masculina era mayor, y para mí fue muy grato poderme subir, compartir espacios con vendedores, con las gentes de las plantas, conocer sus realidades y entender que desde ahí uno podía empezar a contar historias, y como líder uno podría tener el privilegio de, si entendía la historia de esas personas, poderles transformar realidades desde el privilegio de la función que uno desarrollaba. Entonces, sí, ese fue mi contacto básicamente con México, y que posteriormente, a lo largo de mi carrera, cuando vuelvo a todas las operaciones por las que pasé, siempre tuve muy presente, y era que el líder tenía un privilegio, y que entender las realidades de los otros para poder hacer fit de esa realidad con lo que era la visión y el propósito que uno estableciera, era parte del éxito de cada uno de nosotros. Yo creo que eso es un mensaje muy valioso para los líderes que nos estén oyendo, y es esa importancia de no quedarte allá como en el curvito de líder, sino la importancia de ir y hablar con las personas que efectivamente están allá afuera haciendo el trabajo, entenderlo, y cómo en la medida que los entiendes a ellos te permite poder transformar realidades. Así es, María José, incluso en el cargo en el que estoy hoy, donde realmente en el negocio de gas nosotros cruzamos a través de nuestra infraestructura todo el territorio colombiano, poder entender las comunidades con las que operamos, dónde están sus realidades, y cómo, más allá de una conexión a gas, donde también podemos transformarles las realidades a ellos, pero por el solo hecho de que una infraestructura pase cerca a ellos, qué beneficios pueden tener de eso, para mí ha sido muy relevante a lo largo de mi carrera. En un momento continuamos con nuestra invitada. Ya regresamos. Esto dice Paulina Ríos de Por qué le gusta nuestro podcast. El podcast Instrucciones para Florecer es de mis favoritos, pues me ha ayudado a entender que no estoy sola en los diferentes retos a los que me enfrento como mujer, pero también que estos pueden ser superados, como lo han hecho cada una de las invitadas del podcast. Si no lo has hecho, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos de regreso con nuestra invitada. Un tema que me parece muy importante es cómo,
Yo siento que tal vez el tema de PepsiCo, el consumo masivo, está más cercano a la gente y la gente entiende qué sucede con su producto, pero por ejemplo ahorita que estás en TGI de CEO, entender una persona que está con un tubo de gas, cómo impacta las vidas de los otros y que se puedan inspirar, ¿cómo has logrado hacer eso? Pues mira, yo creo, y aquí te tengo que hablar de una mujer que para mí fue mentora, para mí fue inspiración a lo largo de mis años de carrera en PepsiCo, y fue Indra Nooyi. Indra fue mentora mía durante mucho tiempo. Yo tuve muchas sesiones con Indra, una de las mujeres más poderosas de las Fortune 500, pero adicionalmente una mujer muy carismática. Y con Indra aprendí que todo líder tiene casi que un objetivo, que es de desempeñarnos con propósito. Y eso ha sido como una guía, María José, que he tenido tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Y es cómo te desempeñas con un propósito. Y yo construyo un propósito, y es cómo puedo hacer para que cada persona que tenga una interrelación con Mónica, realmente yo pueda conocer un poquito su realidad y pueda sentirse que a través de ese liderazgo que uno puede ejercer, puedo influenciar, puedo movilizar, realmente se está transformando una vida, se está transformando una realidad. Para mí ese desempeñarme con propósito ha sido como esa guía espiritual, te diría yo, que me motiva siempre a tener esos acercamientos, a tener conversaciones profundas con las personas que me rodean y poder hacer esa conexión. Por eso cuando yo llego a ser la CEO del territorio andino de PepsiCo, llego a través de una jornada en donde no era solamente desempeñarme, no era solamente doblar el tamaño del negocio de los países donde operaba, sino que la gente entendiera que podíamos traer prosperidad colectiva. Y prosperidad colectiva era si al negocio le iba bien, que a la gente también le fuera bien, que la gente se sintiera identificada en que a ellos se les podía retribuir con acciones de una forma distinta para que realmente pudieran transformar sus realidades. Y eso es lo que hago hoy en día en TGI. Hoy en día en TGI, más allá de esa infraestructura, lo que trato de entender en un país con tantos niveles de pobreza, tan inequitativo por todas las situaciones vividas después de la pandemia, María José, tu tarea, mi tarea desde donde nosotros estemos, es entender una realidad social de alguien que a veces nos rodea y cómo nosotros podemos contribuir desde lo que hacemos a poderle transformar una vida. Tal vez ustedes me han oído, pero fíjate que hoy tenemos casi 1.600.000 familias que todavía cocinan con leña, y por lo general detrás, María José, de esa cocina con leña siempre hay una mujer. Darle la posibilidad de que a ella le llegue el gas, de que pueda reducir el tiempo frente a una cocina, que su bienestar en términos de salud cambie, es parte de lo que hoy hacemos. Y eso para mí es transformar vidas con esta energía sostenible y competitiva como lo puede ser el gas. Me parece espectacular cómo logras conectar con el fin último, o sea, porque no es el producto como tal, sino realmente en la medida que tú ves el impacto y puedes casi que medir el impacto que está teniendo tu producto, y esto lo digo, digamos, para todos los líderes de compañías, la idea no es salir a vender el producto, es un poquito lo que dice Simón Sinek, que lo estás ejecutando de manera espectacular, que no es el qué, sino es el why, sí, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? El por qué, correcto. No puedo estar más de acuerdo con esa afirmación que acabas de dar, María José. Mónica, ya nos hablaste que como líder para ti es fundamental el tema del propósito y de entender cómo transformas vidas, pero cuéntanos un poco más esas características que te hacen la excelente líder que eres tú. Yo te diría que como todo líder, uno ha tenido etapas de crecimiento, de desarrollo, de mucho feedback, de mucho coaching, y es como una mejora continua. ¿De acuerdo? Yo digo que las organizaciones, al igual que sus líderes, tenemos que estar siempre claros de esa mejora continua. Primero te voy a hablar un poquito desde lo que significa para mí ese liderazgo, Mariajo. Y en ese liderazgo yo creo que hay 3 puntos fundamentales. Yo hablo mucho de liderarme a mí misma para poder liderar a otros y liderar el negocio.
Y yo creo que eso es un factor sustantivo. Y el liderarme a mí misma es como tener la posibilidad de, en estos entornos tan cambiantes, tan volátiles, tan ágiles, con tendencias nuevas en el mundo, en el ecosistema, en lo social, en lo económico, es poderte estar mirando de manera continua tu liderazgo que tú haces incluso con tu vida personal, cómo lo ejerces, que realmente pueda ser un poquito un ejemplo a seguir, que puedas mostrar tus fortalezas, pero también tus debilidades, que seas vulnerable a poder cambiar y que seas casi que una historia de mejora continua. Para mí eso es como liderarme a mí mismo para poder liderar a otros, porque nadie ha dicho que uno puede liderar desde la perfección. Uno también se equivoca y uno también aprende de los errores y eso es parte de lo que desde el líder yo creo es sustantivo para poder ser ejemplo para otros. El escuchar a los otros, Mariajo, cuando tú vas a liderar a otros, el escuchar a los otros y el poder entender que no siempre tienes o que parecerte a ellos, ¿de acuerdo? Pero sí tener en cuenta y tener claro que los puntos de los otros más tu punto de vista puestos en la misma en función de la construcción de un negocio o de la construcción simplemente de cualquier punto de vista es lo que te permite a ti ser mucho más impactante en los puntos de vista que tú al final colocas como líder. Yo lo hablo mucho, por ejemplo, desde el lado de lo que significa todo el tema de diversidad e inclusión en los temas de mujeres. Yo digo, una sociedad gana muchísimo más si las gafas de las mujeres, los lentes de los hombres y los lentes de las mujeres tienen las mismas posibilidades y si somos capaces de co-crear con miradas distintas. Y eso lo he aprendido desde lo que significa liderar a otros. ¿Sí? Entonces, para mí ese es como el segundo punto fundamental para poder liderar un negocio. Y cuando yo hablo de liderar un negocio, lo visualizo como esa posibilidad de poder mirar alrededor, entender que hay elementos de cultura, elementos de negocios, elementos de compañías que uno siempre que llega tiene que fomentar. Deben permanecer porque forma parte de la cultura, pero hay otros que siempre tienes que ir dejando al lado, de acuerdo, porque fueron buenos para un momento de un negocio o de una organización o de una vida, pero ya no lo son para hoy y tener la capacidad de traer cosas nuevas, innovar, tener puntos de vista mucho más, diría yo, jóvenes en la mesa, puntos de vista diversos. Desde ese momento que tú empiezas a tener esa apertura para que te lleguen todas esas nuevas opciones, pues realmente puedes empezar a liderar una cultura y un negocio distinto con una capacidad de co-creación, co-creando juntos para que realmente la gente se siente identificada y puedas avanzar en lo que significa el desempeño del negocio, pero también en el crecimiento personal y profesional de quienes hacen parte de esa familia, de ese negocio, pero también impactando lo que son las comunidades que nos rodean en el día a día. Yo te diría que esos son elementos muy fuertes. Como líder, en esos tres elementos también te diría que esa pasión de la que te hablé al comienzo ha sido como un común denominador, ese compromiso y esas ganas de ser exitosos y que la gente sienta que los propósitos y las visiones de la compañía no están escritos en una pared, sino que realmente se deben gestionar y somos capaces de gestionarlos y somos capaces de llegar ahí y somos capaces de reconocer grandes logros, pues es parte de lo que significa ese liderazgo. También te quiero decir que yo he tenido temas que he tenido que perfeccionar, María José, en ese liderazgo. Yo en muchas etapas quise ser perfecta, la perfecta mamá, la perfecta líder y sacrifiqué aspectos que hoy en día yo digo por qué los tuve que sacrificar de esa manera desde lo que significa ser perfecto y yo creo que empezar a trabajar mucho más en lo que fue progreso sobre perfección fue parte muy importante en lo que hoy soy como líder y sigo siempre siendo cuidadosa en que tengo que gestionar más desde el progreso que desde esa perfección femenina que a veces nos sale como un trazo tan marcado en nuestras vidas. Bueno, acá hay 3 temas que quiero tocar. Empecemos por lo último, el tema de la perfección, que yo creo que hay muchas mujeres y digo que en mi caso también ha habido un tema de que uno siempre quiere tratar de ser perfecto y además que si uno siente que no es perfecto, pues entonces uno no habla o no se atreve. ¿Cómo has logrado tú en ese proceso darnos como unos tips súper prácticos para las mujeres que estén oyendo de, bueno,
cómo hacer para realmente, primero darte cuenta y decir, listo, voy a trabajar, me fascina esto, trabajar en el progreso sobre la perfección, pero danos algo bien práctico que ayude y después te hago los otros dos Pues yo diría, María José, que lo primero es, yo siempre he estado muy abierta al coaching y feedback de la gente que me rodea. Y siempre he creído que tener un coach es un privilegio y que los equipos te puedan dar coaching y te puedan decir cosas, para mí eso es un privilegio. Y en esas sesiones de coaching feedback salían siempre mucho esos temas y yo con esa disciplina y ese juicio diciendo es un tema que tengo que trabajar, pues creo que empiezo a entender que empoderar a los equipos, que delegar, que el no tener siempre que bajar a la arena, sino quedarme en muchos casos en el balcón, como lo dice Ronald Hayfield, en todos los temas de transformación, es parte importante de lo que uno tiene que hacer. Y eso ha sido como una receta para mí de visualizar, de poder entender que no en todas las cosas uno tiene que estar presente, en empoderar a la gente para que se atrevan también, para que se den cuenta que pueden crecer, que pueden avanzar y que tú puedes jugar un rol distinto desde lo que significa la influencia, la coordinación, la modelación, ese punto de vista a veces que se espera del CEO, creo que me ha ayudado montones, María José. Es como poderte descargar un poquito en esos temas que a veces uno siempre quiere estar presente porque si uno no está, no salen bien. Acá, y como te digo yo siempre te he admirado como una mujer muy exitosa y un poco mi mirada era, wow, Mónica es perfecta. Cuéntanos una embarrada, una dificultad y un momento que hayas dudado de ti, como que muestre que eres una mujer de carne y hueso y que la has embarrado y que has logrado salir adelante, que yo creo que siempre eso es muy bonito poder compartir una vulnerabilidad. Yo en la compañía en la que estaba, yo tenía una carrera muy promisoria y a mí me ofrecen moverme hacia otro mercado, hacia el mercado brasilero, pero yo también, María José, he aprendido de lo que es el balance de vida. Ese es como el otro punto en el que tuve que aprender muchas de esas cosas, en donde a veces cuando te hablaba de sacrificios, pues puse en un lado mi balance de vida. Y cuando yo tomo la decisión de retirarme de PepsiCo, que era la compañía en la que estaba, y no moverme hacia otro mercado, realmente para mí no fue una decisión sencilla porque fue un momento de verdad. Y cuando yo tomo esa decisión después de casi un año de conversaciones y me empiezan a llamar las compañías de consumo masivo que me conocían y me abrieron las puertas todas muy generosas, pero yo digo, me quiero como cambiar de sector y quiero aprender de cosas nuevas. Y tomo la decisión de que energía es uno de los sectores que me retaría un montón porque tengo que volver a aprender, a estudiar, a leer y logro entrar a la compañía en la que yo estoy. Créeme que los primeros meses, yo diría que mis primeros 90 días fueron un tema más que decir me equivoqué a tu pregunta, de afianzar si realmente esa decisión que yo había tomado estaba bien. Y esto fue muy reciente, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay un ejemplo reciente de que en esos primeros 90 días yo avanzaba, pero llegaba a las reuniones y todavía habían cosas que no entendía y ahí está la humildad del líder. Otro tip fundamental, María José, esta posición en la que yo estoy, esta empresa en la que yo estoy, me ha permitido ser humilde, porque es que cuando tú te las sabes todas en los sectores donde vienes, a veces pierdes la humildad de preguntar. Y aquí tener que preguntar y tener que decir, enséñame porque no sé, yo sé de todo esto, pero de este pedacito no tengo ni idea, enséñame con plastilina. Eso para mí ha sido maravilloso, María José. Porque inclusive esa era la tercera pregunta que tenía, era, tomas la decisión de renunciar a Pepsi, sí. O sea, esa es una súper decisión por el tema de pones por delante del balance de vida, pero después decides irte a una industria que no tenías ni idea, o sea, ese proceso de lanzarte a algo nuevo, de lanzarte a un reto totalmente, porque lo más fácil hubiera sido aceptar alguna de las posiciones que te estaban ofreciendo pues en el sector de consumo masivo, pero ahí cuéntanos un poquito de ese reto y cómo has hecho, ya dijiste humildad del líder y preguntar mucho, pero cuéntanos un poco más cómo haces para enfrentarte. Pues fíjate que ahí primero que todo llegar a un sector nuevo funcionó muchísimo mi mentora Indra, o sea, yo le decía a Indra como que yo ya cambiar de vender, no sé, un producto de PepsiCo a un producto de otra compañía de consumo masivo es un poco más de lo mismo, yo me quiero ver retada en muchas de las cosas y ahí yo vi dos sectores como opciones, uno era el sector farmacéutico y otro del sector energético, un poco porque ambos estaban viviendo complejidades muy importantes
en lo que significaba los procesos de transformación de los mismos negocios, las rotulaciones, todo el tema de los farmas y todo el tema de transición energética que se estaba viviendo, y eso ya yo lo empezaba a oír en el mundo de PepsiCo realmente de manera muy fuerte, y por eso empiezo a mirarlos ahí. Y en mis sesiones con Indra yo le dije, yo quisiera explorar esto, pero tengo muchos sustos, y ella me dio un consejo que hoy les doy a todos ustedes quienes me escuchan. Un buen CEO es un buen CEO, no importa dónde ustedes vayan. Lo más importante es que ustedes visualicen y se visualicen en la empresa en la que llegan como una posibilidad de seguir aprendiendo, que se puedan conectar con sus pasiones, que se puedan conectar con sus propósitos de vida. Y ahí, María José, yo me empiezo a ir a los headhunters que me llamaban a decirles, óyeme, gracias por llamarme en esto, yo estoy interesada en esto. Si hay una compañía de estos sectores que esté dispuesta a apoyarme, yo estoy lista para aprender, ¿de acuerdo? Y es ahí como me abren dos opciones muy importantes, pero también tomo una decisión muy importante en la vida, y era no desvincularme de consumo masivo, sino jugar en consumo masivo en una dimensión distinta, y fue la dimensión de las juntas directivas. Yo hoy estoy en juntas directivas de compañías de consumo masivo, donde juego desde un rol más estratégico, menos de ejecución, y seguir aprendiendo en un sector distinto como ha sido el sector energético. ¿De acuerdo? Entonces fíjate que para mí ese ha sido un lindo balance, porque es jugar desde la estrategia en lo que yo me he desarrollado o me desarrollé durante tantos años de vida, contribuir desde una postura distinta, y por el otro lado seguir aprendiendo, que para mí es música para mis oídos, estar como en esa enseñanza continua y en ese aprendizaje continuo que me motiva, como me pasa con el sector donde actualmente me desempeño y con la compañía en la que estoy, donde no solamente estoy aprendiendo de gas, sino que forma parte de un holding muy grande que es el Grupo de Energía, donde también estoy aprendiendo de transmisión, donde también estoy aprendiendo de energía, que es un sector inmenso y desafiante, y más en esta coyuntura del país. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Esto dice Margarita Correa de por qué le gusta nuestro podcast. El estilo de Majo es un estilo cálido, humano, amoroso. Facilita que nosotras desnudemos nuestras almas para compartir con otras mujeres y nos dispongamos a aprender de otras que han sido valientes, guerreras, disruptivas, apasionadas con lo que hacemos y felices con lo que somos. Si no lo has hecho, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. Mónica, para hacer un cambio de tercio, ¿qué es para ti florecer como mujer? Yo te diría que florecer como mujer es la posibilidad de tener un propósito, de poder buscar opciones de crecimiento y desarrollo donde ese propósito de vida conecte con el quehacer de uno en el día a día, donde florecer como mujer te siga soñando historias de transformar realidades en las que realmente tú puedas impactar, más allá que como líder, como persona, como mujer, como ser humano, capaz de generar prosperidades y capaz de impactar positivamente en transformar realidades. ¿Y cuál dirías tú que son tus instrucciones para florecer? Primero, asegurarte que tienes un propósito. Yo creo que a veces en la vida uno avanza y a veces somos muy buenos para escribir propósitos para las organizaciones donde estamos, pero tu propósito de vida personal yo creo que es importante. Entonces lo primero es como tener un propósito de vida en lo que significa lo individual, un propósito además que te conecte, ¿de acuerdo? Un propósito donde tú te veas reflejado. En mi caso particular, soñar en grande ha sido muy relevante y yo invito a que soñemos en grande. Y fruto de ese soñar en grande, Mariajo, atrevernos, ¿de acuerdo? Atrevernos a que no tenemos que ser perfectos para alcanzar esas visiones, esos propósitos que nos soñamos, y entender que en muchos de los casos
ser mujer, para todas las mujeres que aquí nos escuchan en estos podcasts, es la mayor ventaja competitiva, pero que realmente tenemos que aprender mucho de los otros, no importa el género. Tener esa capacidad para escuchar, para hacer las preguntas correctas en los momentos correctos y poderte conectar con tantas realidades que realmente tenemos hoy alrededor de nuestras familias, de nuestras sociedades, de nuestro país, incluso para hacer las preguntas correctas en nuestras familias, en ese círculo que para mí me ha inspirado. Mi familia siempre ha estado en el centro de mis decisiones, ahí encuentro mucha inspiración y con ellos me ayudan a que ese propósito que yo me he colocado empiece a materializarse en muchos de los casos y empiece a hacerse posible. Entonces también les diría que otro punto sustantivo es tener mucha inspiración alrededor de ustedes, de quienes nos oyen, para que realmente ese propósito se conecte con mucha inspiración alrededor del día a día de las actividades que desarrollamos. ¿Cuál dirías que es tu superpoder? Yo diría que mi superpoder es la pasión en lo que hago y mi disciplina. Yo soy una mujer altamente disciplinada en lo personal, en lo profesional, en mi vida personal, en mi vida familiar y lógicamente con mi trabajo y con mis responsabilidades. ¿Te has arrepentido de algo? Yo en algún momento tuve la posibilidad, María José, de irme a hacer algunos mis estudios afuera y hubo un momento en mi carrera cuando llegué a una compañía global que yo decía, ¿y por qué no me fui? Pero fíjate que hoy lo miro y digo, lo hice en mi país, yo hice el MBA aquí en Colombia y hubo un momento donde competía con MBA de MIT, de tantas universidades extranjeras y yo llegué a creer en esa etapa de mi vida que no había tomado la decisión correcta. Sin embargo, fíjate que lo que significó la empatía o lo que significa la empatía en el líder, lo que significa el carisma y demás, creo que al final me lo dio el haber estado conectado mucho más con este mundo de Colombia y con este mundo de país, de realidades, de distintas realidades, que al final terminaron equilibrando esa decisión. Mónica, muchas veces los líderes tenemos momentos de soledad y que tenemos que tomar decisiones difíciles. ¿Cómo haces tú para conquistar el miedo en esos momentos? ¿Y a qué te aferras? ¿O cómo haces, digamos, para centrarte y lograr salir adelante? Yo creo que son muchos los momentos de esos donde tú te sientes solo, María José, como tú lo colocas en la pregunta. Y yo te diría dos cosas. Uno, como eso que llaman los americanos, ese self-awareness, esa confianza en ti mismo. Entender el alcance de las decisiones que tú tomas. Pero también yo te diría que dentro de esa soledad del líder, yo nunca he sentido una soledad en las decisiones y si tengo inquietudes en ese self-awareness o en estar tomando decisiones importantes o relevantes de alto impacto, yo te diría que tener personas, coach a mi alrededor a lo largo de mi vida, casi que el coach es mi almohada permanente, ¿no? Y he tenido coach como puede ser mi esposo aquí en mi familia, pero también coach amigas de vida que ejercen la función de ser coaches y con las cuales en muchos de estos momentos sé que una llamada, sé que una conversación, sé que un café siempre me ayudan para esos momentos de soledad. Algo que quiero que nos compartes un poco, porque ya has mencionado varias veces a Roberto, ha sido una persona fundamental en tu vida, te apoyó cuando surgió el tema de estar viajando durante 3 años entre semana a México. Y muchas veces las mujeres lo queremos tener todo, ¿no? Ser la mamá perfecta, lo que decías tú, la mamá perfecta, el marido perfecto, el balance de vida. ¿Cómo has hecho tú para efectivamente poder tener ese balance y esa relación que sigue siendo muy linda? Yo los he visto interactuar, es hermosísima con Roberto. O sea, para las mujeres que en este momento digan, yo quiero también ser CEO y también tener una relación bonita con mi esposo, cuéntanos un poco cómo lo has hecho. Sí, yo te diría que Roberto es como, de verdad, como mi media naranja, ¿de acuerdo? Al igual que mis frutos de mis hijos que hoy en día ya son profesionales, me hacen sentir muy orgullosa y también son parte de toda esta historia. Pero yo te diría que con Roberto es médico y yo creo que ha sido muy importante el respetarnos cada uno en las carreras y el poder entender que los éxitos del otro son los éxitos de uno y el colaborar para que cada cual alcance el éxito en lo que puede ser. Roberto es un hombre muy exitoso como profesional,
con su carrera, pero también en lo que ha significado su profesión de medicina, incluso a través de entidades donde ha estado, la presidencia del Colegio Médico y demás. Y yo disfrutar sus éxitos es parte de esta historia. Entonces, poderle respetar las posibilidades de que él crezca y que nosotros crezcamos, yo creo que ha sido una fórmula muy linda que además ven nuestros hijos alrededor, y es el respeto por el otro, el respeto en que se pueden construir familias muy lindas apoyándonos de forma continua. Yo también lo apoyaba a él mucho en muchos momentos, María José, para que él siga cosechando sus éxitos y que realmente fruto de esos éxitos de él y de los míos podamos cosechar éxitos de los cuales nuestros hijos tengan la posibilidad de encontrar inspiración, de encontrar estabilidad en las cosas que se proponen y encontrar ejemplos de vida. Mónica, para alguien una joven que diga, no, mi sueño es llegar a ser CEO, ¿qué le recomendarías? Yo les diría que, primero que todo, tener esa claridad, María José, en lo que significan las acciones del día a día. Esos jóvenes de hoy tienen que tener claridad. Yo los observo tantas cosas alrededor de las juventudes y valoro un montón las cosas que ellos hacen hoy que nosotros no hacíamos en nuestra época, ¿no? Pero yo sí creo que tienen que asegurarse que realmente tengan un propósito, que se sueñen en grande, que construyan en cada etapa de su vida historias que les permitan seguir avanzando, que si se equivocan no importa, de la equivocación también se aprende, que realmente visualicen cuál es su impacto en este mundo en el que están, por pequeña que sea su actividad, cómo pueden impactar, y que le pongan mucha pasión y mucho compromiso a cada una de las acciones en donde estén. Yo siempre digo, María José, que el primer trabajo de los jóvenes es sustantivo. ¿Por qué? Porque puede ser una experiencia muy buena o muy mala. Y desde ahí los invito a que se aseguren que esas primeras experiencias las visualicen como una oportunidad más de aprendizaje en las cosas en las que se quieren reflejar y en las que no. Y que sigan con esa observación, construyendo sueños, construyendo metas, que nunca habrán líderes perfectos, pero sí trazos de unos y otros que si los incorporan les permitirán ser mejores personas que cada uno de nosotros. Mónica, ¿por qué quieres que te recuerden cuando ya no estés? Yo quiero que me recuerden como ese ser humano capaz de impactar, capaz de transformar realidades, capaz de haber sembrado semillas que crecen y prosperen juntas y que busquen siempre un mejor país, una mejor sociedad y una mejor vida de cada persona. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir? Bueno, hay algo que no hemos hablado tú y yo, y aprovecho ahí, es tu labor que vienes haciendo en el 30% Club para apoyar a que hayan más mujeres en juntas directivas. Entonces, bueno, ¿me puedes contar un poquito de eso y responder a lo otro? Pues yo te diría que a lo largo de mi vida y con ese ánimo de sembrar semillas y de seguir transformando realidades, el tema de mujeres me inspira un montón. Al igual que a ti, Mariajo, a nosotros creo que hay un común denominador que nos inspira. Yo siento que mujeres que apoyamos a otras mujeres sabemos que hay espacio para todas. Trabajo hoy en día dentro de la iniciativa de Women in Connection, particularmente en lo que significa la vertical de mujeres en juntas directivas, buscando mayor representación femenina en las juntas, no por el solo hecho de tener un indicador, sino porque realmente en Colombia y en el mundo hay mujeres capaces y facultadas, y porque creo que los lentes de ambos, hombres y mujeres, contribuyen a que tengamos mejor empresa y a tomar decisiones más robustas que permitan que los negocios sean cada día más sostenibles y sustentables. Entonces desde ahí trabajo. Algo que no te he contado, María José, ahí te doy ese tip. Un tip que no te he contado. ¿Cómo te parece que en este mundo de movilidad sostenible, en donde todo el mundo se transporta en bicicleta, Mónica Contreras, a pesar de haber vivido en un pueblo, a pesar de haberse movido tantas veces, no sabe montar bicicleta? ¡Ay, no! Ahí te doy ese tip para que veas que es que el mundo es imperfecto. Entonces a mí me dicen, mañana es la jornada del día no carro, nos vamos todos en bicicleta y yo no sé dónde guardarme. Yo digo, bueno, pero yo saco mis patines de mi época para poderme montar, pero los de cuatro, Mariajo, pero yo te garantizo que yo en pocos años estaré a raíz de todo lo que significa
movilidad sostenible, me verás moviéndome en bicicleta. No lo dudo. Y ahí mi marido, como si le estuviéramos enseñando a los niños, eso le digo yo a mi marido, a mis hijos, le tienen la tarea de enseñarme a montar en bicicleta. Entonces, fíjate, ahí te doy un tip. Sí, como todo lo que has aprendido en la vida, no dudo que vas a aprender a montar en bicicleta y que voy a ser Qué frustración no montar en bicicleta. Yo le digo, mamá, mami, pero ¿cómo no me dejaste montar en bicicleta? ¿Por qué no me enseñaste? ¿Sabes lo que me contesta? Ocaña es una ciudad demasiado quebrada, tenía demasiadas cuestas. De hecho, yo me metí una caída en mi infancia horrible en patines en esas cuestas. Y ella, con el susto de que la niña no se le partieran los dientes y todo este rollo, nunca me enseñó, nunca. Mi mamá, porque mi papá en esa etapa además viajaba muchísimo. Entonces ella ella no dijo, no, más bien que la niña siga haciendo, no sé, montando patines y demás, y que las amigas sean las que monten en bicicleta y se caigan, pero mi hija no. Y ahí me quedé sin montar en bicicleta, María. Voy a empezar a incluir una pregunta en los siguientes podcasts. Cuéntame un secreto que nadie sepa. Ahí lo tienes. Ahí lo tengo. El primer secreto de estos podcasts. Óyeme, y bueno, ¿y qué viene para Mónica a futuro? Pues mira, yo creo que yo te diría que para mí el seguir avanzando como líder es importante. No importa de verdad si lo hago desde una junta, si lo sigo haciendo desde las empresas en las que sé que siempre van a haber posibilidades para mí, pero yo creo que viene para Mónica en el futuro es la posibilidad que desde donde esté me pueda seguir desempeñando con un propósito de contribuir por un país y por un Latinoamérica cada día más inclusivo, cada día más sostenible, en donde todos quepamos y donde yo pueda seguir generando prosperidad colectiva, María. Qué bonito, Mónica, no dudo que así será y de verdad que no sabes cuánto te agradezco haber aceptado esto. Casi que no lo logramos cuadrar porque tienes una agenda muy apretada, pero gracias por haber sacado el tiempo. Si alguien se quiere contactar contigo, ¿cómo lo puede hacer? Es súper fácil, aquí les doy mi correo personal, mlcontrerase00@gmail.com. Desde ahí estaré siempre muy pendiente y créanme que con la misma disciplina que les hablé, con esa misma disciplina les contestaré todas las notas que me lleguen a mi correo. Será un privilegio poder apoyar y un agradecimiento, María José, a ti por esta historia de verdad de lo que significa estos podcasts que estás haciendo, compartiéndonos tantos aprendizajes para tantas mujeres, porque yo creo que ninguna lo hace a la perfección, pero de la suma de todas sale una gran receta. Así es. Bueno, muchas gracias, Mónica. Gracias, María. Mónica nos comparte muchos aprendizajes muy valiosos, pero quisiera que nos quedáramos con el siguiente. No solo para ser una excelente líder como lo es Mónica, sino para que lo apliquemos en todo lo que hagamos en nuestra vida. Y es siempre desempeñarnos con propósito. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.